los grandes héroes del Perú. Radio Surfui, la voz de todos. Son las 6:32. Nuestra provincia de Cotabambas progresa gracias a los recursos económicos que genera Minera Las Bambas. Desde el año 2016 hasta marzo de 2026, la provincia de Cotabambas recibió más de 1.453 millones de soles por concepto de canon y regalías generadas por Las Bambas. Además, la región recibió cerca de 5.000 millones de soles, ingresos generados por canon y regalías contractuales. Estos ingresos económicos permiten ejecutar obras, mejorar servicios y desarrollar proyectos en beneficio de la población. De esta manera, Las Bambas contribuye a fortalecer la educación, salud, infraestructura y el desarrollo de las provincias y distritos de la región Apurímac. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Atención padres de familia, nuestros niños son el tesoro más grande que tenemos, por eso es importante llevarlos al centro de salud para que reciban todas sus vacunas. Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan vidas. No esperes que la enfermedad llegue a tu hogar. Protege a tus hijos, protege a tu familia y protege a tu comunidad. Revisa el carnet de vacunación de tus niños. Si les falta alguna dosis, no lo dejes para después. Acércate al establecimiento de salud más cercano y completa su esquema de vacunación. Cada vacuna cuenta y cada vacuna protege. Un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chasquiricamuichis, mamitakuna, papitukuna, huaycaicuna, panaicuna, kunampunchaica, 27 de julio del año 2026. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui, edición que corresponde a hoy. Estamos ya desde las cabinas de Radio Surfui con toda la información. A un día de celebrar los 205 años de independencia nacional, de independencia de nuestro país. Hatuna paikuita chasquiricamuichis, Tambobamba, Kira, Mara, Coyurqui, Jinapizcasian, Cotabambas, a nuestros hermanos de Chalhuahuacho. Para toda la familia cotabambina, un abrazo muy grande. Bienvenidos y bienvenidas a Willaricui. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca, Alliancho Eje y Mainaya. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui que se conectan desde diversas partes de nuestra provincia de Cotabambas y también a través de las redes sociales. Y bueno, está conectado a través del Facebook y también a través de nuestra programación, en este caso por el internet, por nuestra página web, las 24 horas del día. Así es que les damos la cordial bienvenida a esta edición que corresponde el día de hoy, lunes 27 de julio de 2026. Así es que, amigos oyentes, les damos la cordial bienvenida y el día de hoy ha amanecido un poco más frío, es decir, más fuerte, con un poquito más fuerte el frío, ¿eh? Hay que abrigar a las personas de la tercera edad principalmente y a los pequeñitos, a los niños, porque ellos son propensos en este caso a sentir algunas infecciones respiratorias agudas. Hay que abrigarles, hay que protegerles, hay que
darle bebidas calientes, matecito por ahí, agüita caliente siempre, no hay que darle agua fría porque se lo puede complicar la salud de nuestros pequeñitos y de las personas de la tercera edad. Estamos saliendo, sí, claro que sí, César. También salimos a través de la cadena radial de la amistad, ¿no? Estamos saliendo en Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui, donde llegamos a todo el distrito de Cotabambas y también parte de la región de Cusco hasta Anta, Chinchaypugio. En Coyurqui a través de Radio Guaira. Un saludo para el señor don Richard Valencia en Coyurqui. También estamos saliendo con el informativo Huillaricui a través de la cadena radial de la amistad. Y amigos oyentes, salimos en Santo Tomás a través de Radio La Grande. Así es que el día de hoy tenemos amplia información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las notas deportivas que tenemos programadas, en este caso en el informativo Huillaricui. Gina Huerricuna Panaicuna, un abrazo muy grande a mis amigos allá en Chincheros, ¿no? Chinchero, ahí en Anta, donde llega también la señal de Radio Surfui, en Colcat, en Cutujtay, donde también nos están sintonizando. 6:37. Bueno, el Congreso Bicameral inicia su nueva etapa para el Perú, ¿no? Recordemos, el Perú ha dado un paso trascendental en su vida democrática con la elección de las primeras mesas directivas del nuevo Congreso Bicameral después de más de 30 años. El país ha vuelto a contar con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, un modelo que busca fortalecer el debate legislativo, mejorar la calidad de leyes y representar de manera más amplia a todos los peruanos. En el Senado fue elegido como presidente del Senado Miguel Torres Morales, de Fuerza Popular. Lo acompañan Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente, Nilsa Chacón, de Fuerza Popular, y como ella está yendo como segunda vicepresidente, y Estanislao Mancha, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente. Por su parte, la Cámara de Diputados también será presidida por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno. La mesa directiva se completa con Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, en la primera vicepresidencia, y José Yataco Torrealba, del Partido Cívico Obras, en la tercera vicepresidencia. Más allá de los nombres y las agrupaciones políticas, estas elecciones reflejan una realidad que caracteriza el nuevo Parlamento. Ninguna fuerza política cuenta con una mayoría suficiente para imponer por sí sola sus decisiones. Esto significa que el diálogo, la concertación y la construcción de consensos será indispensable para sacar adelante las reformas y responder a las demandas de la ciudadanía. Los peruanos esperan que este nuevo Congreso marque la diferencia. Esperan leyes que impulsen el desarrollo económico, fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar los servicios de salud, educación, que promuevan la inversión responsable y que contribuyan a reducir las brechas que aún existen en nuestras regiones y en la capital. Para el departamento de Apurímac y Cusco, donde la actividad minera convive con grandes desafíos sociales, las decisiones que adopte el Congreso serán determinantes. Desde el Parlamento se definirán normas que impactarán en la inversión, en la infraestructura y en el uso de recursos de canon y regalías, el desarrollo de las comunidades y de las oportunidades para miles de familias en estas regiones. Hoy se abre una nueva etapa en el Poder Legislativo. El verdadero reto comienza ahora. Demostrar que es posible hacer política con responsabilidad, construir acuerdos pensando en el país y recuperar la confianza de los ciudadanos mediante resultados concretos es tarea del Congreso, porque una democracia sólida no solo se fortalece con elecciones, se fortalece cuando sus instituciones trabajan con transparencia, respeto y vocación de servicio, ¿no? Entonces, le deseamos todo lo mejor a este nuevo Congreso bicameral que inicia sus funciones y ya tiene una mesa directiva ya electa, ¿no? Hablamos de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores tenemos a Miguel Torres, en la Cámara de Diputados tenemos a Óscar Reto
y de verdad lo que queremos es que se mejore la situación, se mejore en seguridad ciudadana, que el peruano no tenga miedo de caminar por las calles, que se sienta protegido y cuidado por el Estado y por el gobierno, que nuestras instituciones se fortalezcan y que también las instituciones donde están tomadas por organizaciones corruptas sean limpiadas por el bien de cada ciudadano y por el bien del país. 6:41, Hernancito. Claro que sí, César, es muy importante que todos unidos, bueno, en este caso trabajamos juntos, ¿no?, por el desarrollo del país y también siempre y cuando tenga haciendo críticas constructivas. El día de hoy, amigos oyentes, también se realiza la instalación de las cámaras de senadores y diputados para el periodo anual de sesiones 2026-2027, ¿no? Por ello, amigos oyentes, con la asistencia de senadores y diputados, el día de hoy la sesión se llevará la sesión de instalación del Congreso de la República, así también como la instalación de Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en este caso para el periodo 2026-2027, y según la situación dispuesta por el presidente del Senado de la República, Miguel Torres Morales, la sesión de instalación del Senado se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el hemiciclo de la Cámara Baja. En tanto, también la instalación del Congreso de la República se realizará a las 12 horas en el hemiciclo del Congreso, sesión en la que participarán senadores y diputados. Así es que, amigos oyentes, la Cámara de Diputados también a su vez instalará el periodo de sesiones 2026-2027 a las 11 de la mañana en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en este caso por disposición del presidente de esta Cámara, Óscar Reto. Y bueno, de acuerdo al reglamento del Congreso, el periodo anual de sesiones del Parlamento comprende desde el día de hoy, 27 de julio, hasta el 26 de julio del siguiente año. Y cada periodo anual, amigos oyentes, de sesiones está conformado por 2 periodos ordinarios y sesiones legislaturas, las cuales también tienen los siguientes pasos. El primer periodo ordinario, en este caso estamos hablando de la primera legislatura, inicia del 27 de julio y termina el 15 de diciembre de este año. El segundo periodo va, amigos oyentes, desde el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Bueno, de esta forma se va a llevar adelante las sesiones ordinarias y también en este caso estarán ahí prácticamente todos los senadores, los diputados, para llevar los destinos de nuestra patria. 6:44, Huayquicuna, Panaicuna, y lamentable, ¿no? Hace 2 días atrás se registró un lamentable accidente en la vía Tambobamba, en este caso pues en el sector de Tunasmoco, le conocen así, ¿no? 3 fallecidos y 3 heridos, deja pues grave, trágico accidente en Tunasmoco, esto en Tambobamba. Un vehículo con 2 familias a bordo se precipitó hacia el abismo a 500 metros cuando retornaban de una actividad realizada en el poblado de Yaxtacunca. Los sobrevivientes fueron trasladados al Cusco con pronóstico reservado. 3 personas fallecidas y 3 heridos tras grave accidente fue el saldo pues de este accidente vehicular de este vehículo que se precipitó a 500 metros, a un abismo de 500 metros aproximadamente en el sector de Tumasmoco, en la vía Inqui-Yaxtacunca, esto en Tambobamba, en la provincia de Cotabambas. El trágico hecho se registró el sábado 25 de julio al promediar las 12:30 del mediodía por causas que son materia de investigación policial. De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo siniestrado de placa X5R069 sufrió el despiste y posterior volcadura, precipitándose por una pendiente de 500 metros aproximadamente hasta quedar en las inmediaciones del río Palcaro. Como consecuencia del accidente perdieron la vida, atención, el señor Hilario Antonio Tarapaqui Guamaní, de 33 años, conductor del vehículo, Paulina Salas Guamaní, de 28 años, y el menor Joel Taipe Salas, de 6 años. Asimismo, resultaron heridos Asunta Salas Guamán, de 35 años, Abigail Salas Puma, de 4 años, y Yair Chaucatica, de 3 años. Todos ellos
debido a salieron heridos con graves lesiones sufridas por esta referida volcadura y fueron referidos de inmediato a la ciudad del Cusco para su atención. Las investigaciones continúan para determinar las causas de este accidente. Lamentable este accidente, y nosotros desde aquí, desde este medio de comunicación, siempre vamos a hacer el llamado a la reflexión, a la calma, a nuestros conductores, por favor, o sea, no impriman mucha velocidad, hay que manejar con responsabilidad, por favor, eso es importante, ¿no? Si está cansado usted, tiene un poco de sueño, no agarre el vehículo, ¿no? Porque muchos accidentes también se provocan o se generan por no descansar bien, por la fatiga, por la somnolencia. Piensen en su familia, piensen también en los demás, porque también con este accidente, si estamos llevando otras vidas, vamos a poner en riesgo, vamos a lastimar también la salud de los ocupantes del vehículo. Manejar un carro es de mucha responsabilidad. Y por ningún motivo del mundo, pues, agarre el carro borracho, ¿no? Muchos conductores hasta ahora siguen en la vía bien borrachitos. Jarillaña, chepi, carota cahueshanco, moto cahueshanco. No es caballo, señor, es una máquina que puede generar un accidente con trágicos desenlaces. 6:47 a.m. Lamentable información, amigos oyentes, y las sentidas condolencias para los familiares que sufrieron este accidente y perdieron la vida. Bueno, entre tanto, amigos oyentes, nos vamos en este caso hasta la ciudad del Cusco, porque se ha dado un incendio forestal y ha devastado campo de paltos y pastizales. Esto en el distrito cusqueño de Limatambo, provincia de Anta, y esto habría sido provocado por un roce de propietarios de terrenos cuando se dedicaban a hacer el roce respectivo. Este incendio, amigos oyentes, devasta desde ayer campos de cultivos de palta, pastizales en el distrito de Limatambo. Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Defensa Civil Indesi Cusco. El siniestro se activó y también ahora se desplaza también en los sectores de Vaquería y las comunidades de Uraca y Guspampa. El fuego fue provocado aparentemente por propietarios que tuvieron roces a causa de sus terrenos. El incendio forestal afectó cultivos de palta, unos 50 árboles y mangueras de riego hasta 700 metros. También ha dañado una vivienda y alrededor de 20 hectáreas de pastos. Los agentes policiales de Serenazgo, trabajadores municipales y comuneros realizan las labores de control ante la adversidad de los vientos que en este tiempo como que ya quieren venir también los vientecitos con más intensidad. Y eso hace que se propague fácilmente o rápidamente el fuego y vaya consumiendo pastizales e incluso también en este caso los paltos que tiene este distrito de Limatambo. En esta temporada, amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado también cuando en este caso hagamos pues la quema de repente de lastrojo así en nuestros terrenos de cultivos, porque por ahí se nos puede escapar una partecita del fuego y empieza a incendiarse todo nuestras pastizales, hectáreas, ¿no? Entonces, amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado con estas actividades agrícolas también, que podría causar grandes, en este caso, incendios, y podría consumir, en este caso, pastizales, también algunos, en este caso tenemos también algunos árboles, ¿no?, que tenemos en nuestras comunidades aledañas. Así es que, amigos oyentes, mucho cuidado, porque también, recordemos que años pasados, también estos incendios han cobrado la vida de muchas personas al intentar, en este caso, extinguir estos fuegos, ¿no? Pero, sin embargo, amigos oyentes, aún todavía continúan las irresponsabilidades de repente de algunas otras personas. Mucho cuidado. Si usted va a empezar de repente ya a alistar el terrenito para sembrar y va a quemar algunos rastrojos, tenga cuidado, por favor. Siempre tome las previsiones del caso. Y nuestros amigos de las municipalidades, de la Oficina de Defensa Civil, tienen que ya estar pues capacitando a nuestros hermanos comuneros, ¿no? Dándoles a conocer de repente mediante talleres cuáles son las consecuencias que puede traer un incendio forestal,
cómo podemos prevenir, si vamos a hacer necesariamente esta actividad de quemar los rastrojos o a preparar el terreno para el sembrío, cómo es la manera adecuada, cómo debemos cuidarnos de que el fuego se expanda. Ahora, a nuestros niños también hay que enseñarles, con fósforo no se juega. Muchas veces las guaguas también a escondidas se llevan fósforo y van a prender rastrojo. Después tenemos consecuencias graves. 6 de la mañana con 51 minutos. Una información que está generando preocupación a nivel nacional y que, bueno, de alguna manera indigna, ¿no? Chat de ex asesora parlamentaria implicarían al señor Roberto Sánchez, ex candidato presidencial, en un presunto caso de recorte de sueldos, y esto se va a investigar. Según un dominical, en este caso un programa dominical, los mensajes por WhatsApp dan cuenta sobre supuestos descuentos de hasta el 40% de los sueldos de ex asesora del despacho congresal de Roberto Sánchez. Los recortes también afectan a las gratificaciones, o sea, dicen ya, de los 12 sueldos que vas a recibir, el 40%. ¿No? También de las gratificaciones más, o sea, yo también necesito doble sueldo. Una investigación periodística difundió pues ayer chat por medio del WhatsApp que implicarían al ex candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en un presunto recorte de sueldos a su ex asesora número 2 en el Congreso, a la señora Zoila Soledad Yauri Aquino. De acuerdo con el programa Cuarto Poder, el hallazgo se produjo durante el caso Mavi, un operativo de la Fiscalía Antidrogas y de la Dinandro contra la mafia que abastece pues insumos químicos en el valle del río Yapurímac en Imantaro. Según la información, todo esto se habría producido y se habrían dado recortes de hasta el 40% al sueldo de la ex asesora. Bueno. Este tema está en investigación, sin embargo ha despertado la alerta y la indignación de mucha gente que creía pues la honestidad comprobada del señor Roberto Sánchez. Sin embargo, también pues estaba implicado en estos temas de recorte de sueldos. Lamentable este tema de estas noticias que salen pues de algunos políticos que deberían demostrar con sus acciones, deberían ser personas intachables, honorables, pero bueno, nuestra clase política en el Perú no está avanzando, siempre va de mal en peor. 6:54 minutos. Otro mochasueldos, posiblemente el señor Roberto Sánchez. Sí, bueno, ahí tenían las comunicaciones por WhatsApp, ¿no? Investigaron, vieron y decía que ya tienen que depositar, que el 40% de su sueldo tenía que estar destinado. No pido más, solo es el 40%. Otros están pidiendo el 50%. ¿Qué tal gracia? Oye? ¿Qué pasa? Va a habilitar un yape también de repente. Qué falta de respeto para los profesionales que trabajan con él. Sí. Porque si un profesional está de asesor con un congresista, está asesorando, y este congresista comienza a recortar los sueldos, a pedirle ahí por ahí algunas dádivas económicas, está faltando el respeto también pues a este trabajador. Y también este profesional, si lo acepta, también se está haciendo faltar el respeto. Yo entiendo que la necesidad de trabajo es mucha, o sea, hay bastante necesidad de trabajo, pero también amigos, debemos poner coto a estas malas prácticas, ¿no? Veremos cómo va con este nuevo Congreso. ¿Qué no se vendrá? Esperemos que no haya mucha, en este caso don Hernán, muchos escándalos, porque siempre por ahí, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, por ahí se va a generar algún escándalo. Si es que estemos atentos al nuevo Congreso de la República. 6:55. Vamos con más información, amigos oyentes, y nos vamos esta vez al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque, bueno, hay denuncias y a través del escándalo, amigos oyentes, donde la cartera entrega hasta 150 soles diarios a sus trabajadores solo para su alimentación.
De acuerdo a un reportaje, amigos oyentes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones justificó este gasto basándose en convenios colectivos y una normativa vigente, y no obstante, expertos cuestionaron la irracionalidad del gasto público. Esta investigación periodística dio cuenta de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha destinado una inversión superior a los 25 millones de soles para financiar tarjetas de alimentación destinadas a su personal bajo regímenes laborales específicos. Y bueno, de acuerdo a un programa dominical, amigos oyentes, esta medida beneficia principalmente a los trabajadores de los regímenes 276 y 728, quienes perciben bonificaciones diarias, hasta 150 soles, sumando un ingreso de 3.300 soles mensuales. Ahí está la información, amigos oyentes. Pobrecito el Estado. Todos, como sea, tratan de sacar bono, alimentación, ropa. Bueno, es un saqueo total al Estado por parte de muchas entidades, ministerios, Congreso, en fin. 150 soles para tu alimentación. Oye, pero esto ni siquiera es, no cubre ni siquiera. Bueno, en este caso, César, el sueldo básico es menos, ¿no? Que 3.300 soles mensuales. Claro, y ahí hay bastante dinero que están derrochando, en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dando estos montos a varios trabajadores. Y lo que ha sumado, amigos oyentes, es 25 millones de soles. Hasta el momento, 25 millones de soles para financiar estas tarjetas de alimentación que han sido destinadas a su personal bajo regímenes laborales específicos, según en este caso manifiesta pues el representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 25 millones. 6:57. Bueno, vámonos con el informativo. Hoy es lunes 27 de julio 2026. Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Un abrazo muy grande a todos mis hermanos en la provincia de Chumbivilcas, en la provincia de Grau, Antabamba, Paruro, allá también por donde nos están escuchando en el sector de, ¿cómo se llama esta comunidad? En Tahuay nos vienen escuchando también en Cancahuani. Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui. 6:58 a.m. No se olvide, tus pensamientos de lunes por la mañana marcan la pauta de toda la semana. Visualízate siendo más fuerte y viendo una vida más plena, feliz y saludable. Que en realidad todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas, se va a ir convirtiendo en realidad. De acuerdo a tus pensamientos, llegará la felicidad, llegará el momento también del disfrute. 6:59 a.m. Nos vamos al encuentro con la historia Huejaicuna Panaicuna. Vamos, amigos oyentes, con las efemérides para el día de hoy, 27 de junio de 2026. Recordemos la historia que sucedió un día como hoy. Bueno, el día de hoy, amigos oyentes, es el Día Mundial de Andar con Zancos. Esas personas que caminan con sus zancos altos, parece, ¿no? Elevados. Y algunas veces, bueno, en este caso hay que tener mucha práctica, hay que tener cuidado para poder dominar los zancos. Y yo he visto algunas veces unas personas se cayeron, y es una altura pues pero tienen bastante también considerable. Su estilo de caída, ¿eh? Sí. Tienen que saber caer también. Claro que sí. Bueno, el Día Mundial de Andar con Sacos, conmemorado el día de hoy. 27 de julio del año de 1822, los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar confieren y se juntan en Guayaquil. No se supo muchos detalles de la conversación que tuvieron entre San Martín y Simón Bolívar allá en Guayaquil. Nos trasladamos al año de 1834, amigos oyentes. Nace en el Fundo La Solana, en Piura, el almirante Miguel Grau Seminario, máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú y de la nación peruana. Es honrado por las Fuerzas Armadas del Perú, Bolivia y Chile, el caballero de los mares. 7 de la mañana en punto. Entre tanto, un día como hoy, 27 de julio de 1876, se funda el Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres por las religiosas de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús.
En el año de 1921, en Lima, se inaugura el monumento ecuestre al generalísimo José de San Martín en la plaza que lleva el mismo nombre en la capital de la República. Entre tanto, en el año de 1921, en Lima, se inaugura el monumento... ya está, esto usted ya lo mencionó. Claro que en sí. el año de 1941, ¿no? En el Perú, se utiliza por primera vez el hemisferio occidental, un ataque de fuerzas aerotransportadas y paracaidistas para tomar el Puerto Bolívar durante la guerra peruano-ecuatoriana. En 1974, el gobierno militar expropia los diarios de circulación nacional y deporta a sus principales periodistas. Mientras tanto, en el año de 1995, la congresista Marta Chávez Cosío se convierte en la primera mujer en llegar a la presidencia del Congreso de la República para el periodo 1995 y 1996. 1999, la congresista Marta Hildebrand se convierte en la segunda mujer en llegar a la presidencia del Congreso de la República del Perú, esto en el 2000. Entre tanto, en el año 2002, una expedición de exploradores liderada por Jake Palkins afirma haber descubierto El Dorado, la mítica ciudad inca del Paititi, ¿no? En una zona colindante con el Parque Nacional El Manu, entre los departamentos peruanos del Cusco y la región Madre de Dios. En el año 2004, en Perú, Antero Flores Arauz se convierte en el presidente del Congreso para el periodo 2004-2005, siendo el único presidente de oposición durante el régimen de Alejandro Toledo. En el año 2004, en San José de Costa Rica, un guardia de seguridad toma la embajada de Chile, asesina a tiros a 3 funcionarios chilenos y se suicida. En el 2005, en Perú, Marcial Ayaipoma se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 2005-2006. En el año 2012 se apertura los Juegos Olímpicos de Londres. Finalmente, en el año 2016, amigos oyentes, en Colombia, el Atlético Nacional gana su segunda Copa Libertadores de América tras vencer al Independiente del Valle 2-1 en el global en la ciudad de Medellín. Chemicasa, Guayquicuna, Panaicuna, informativo Huillaricuy a través de Radio Surfo y la voz de todos, Guayquicuna, Panaicuna. Vámonos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 4 minutos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos nuestros amigos que se conectan al informativo Huillaricuy. Hatunapaycuyta Chasquiricamuichis. Kaihuayra Huasimanta Pacha Surfu Yapanchis Rimaini. Nos vamos con los titulares. La Feria de San Antonio 2026 abrió sus puertas para recibir a todas las familias con lo mejor del campo apurimeño, donde Las Bambas se hace presente con un stand institucional para responder consultas de la población con respecto a la operación minera en nuestra región. Además, sumarse todos los años con informa también con el aporte importante para la premiación de los productores ganadores en esta feria. También llevarán un aporte para esta feria que se está desarrollando allá en San Antonio. Por otro lado, la feria ofrece también exposición ganadera, gastronómica regional, también producción agropecuaria, agroindustriales, también cultura, tradición y espectáculos artísticos, concursos, exhibiciones, mucho más, del 25 al 29 de julio en el campo ferial de San Antonio, donde les esperan con los brazos abiertos. Un abrazo muy grande a todo el equipo de Las Bambas que está presente en la feria San Antonio allá en Abancay, capital de la región Apurímac. 7:05 minutos. Más titulares, amigos, en el ámbito local, y el distrito de Mara rindió homenaje a la patria con un gran desfile cívico escolar
Con profundo sentimiento patriótico se llevó a cabo el desfile cívico escolar en conmemoración de los 205 años de la independencia del Perú, una jornada que reunió a estudiantes, docentes, autoridades y población en general en una verdadera fiesta cívica. Las diferentes instituciones educativas del ámbito del distrito de Mara participaron con entusiasmo, disciplina y gallardía, demostrando su amor por el Perú y el respeto a nuestros símbolos patrios. 7:06 y en el marco de las fiestas patrias, la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a toda la población y a nuestros visitantes a disfrutar de la gran corrida de toros Coyurqui 2026, una de las tradiciones más representativas de nuestra tierra y expresión viva de nuestra identidad cultural. Este 29 de julio del 2026, desde la 1 de la tarde, el encuentro será en el ruedo de toros. Además, toda la población disfrutará de la presentación especial de una banda típica que pondrá el mejor ambiente para celebrar las costumbres de nuestra tierra Coyurqui. Y nos vamos hasta el distrito de Akira, amigos, porque la Subgerencia de Desarrollo Social, a través de la Oficina del Registro Único de Víctimas, en coordinación con el Centro de Salud Mental Musuk Illari, invita cordialmente a todos los usuarios y personas afectadas por el periodo de violencia política a participar de una importante charla informativa y de acompañamiento emocional. Se brindará, amigos oyentes, acompañamiento emocional, orientación psicológica, espacio seguro, confidencial y de respeto, apoyo también para tu bienestar. Esto, amigos oyentes, hace la invitación la Subgerencia de Desarrollo Social a través de la Oficina del Registro Único de Víctimas en el distrito de Akira. Che, mi casa, mamita cuna, papito cuna, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, alerta a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar y utilizar responsablemente el agua potable. El agua es un recurso vital y limitado, ¿no? Y su desperdicio perjudica pues el abastecimiento de todas las familias, especialmente durante la temporada de escasez. Está prohibido lavar el vehículo, los carros, con agua potable. Calles y veredas también no hay que estar manguereando, está limitado este recurso, nos dicen. También el riego excesivo de jardines, conexiones inadecuadas o manipulación de redes de agua potable, caños abiertos, fugas de agua y todo desperdicio de agua debe ser controlado. Lamentablemente nos dicen que están teniendo problemas con el abastecimiento de agua, por lo tanto llaman y recomiendan a nuestros ciudadanos a que hagan uso eficiente y responsable del agua potable allá en Tambobamba, Huayquicuna, Panaicuna. 7:08, amigos oyentes, y en una emotiva ceremonia realizada el 24 de julio en la ciudad de Cusco, se concretó el cumplimiento de compromiso con la entrega oficial de 7 unidades de chasis destinadas a la implementación de cisternas de riego a la empresa multicomunal Corilazo de la provincia de Chumbivilcas, esto en el marco de la estrategia Corazón de las Bambas y en cumplimiento del eje estratégico de crecimiento del negocio compartido impulsado por Minera Las Bambas para fortalecer la sostenibilidad y la capacidad operativa de la empresa multicomunal Corilazo. Así es que, amigos oyentes, esta actividad se ha realizado el 24 de julio en la ciudad del Cusco, donde se ha destinado, amigos oyentes, oficialmente 7 unidades de chasis destinadas a la implementación de cisternas de riego de la empresa multicomunal Corilazo, y con ello también va a permitir generar más empleos, más oportunidades laborales para la población y también, amigos oyentes, con ello mejorar la capacidad operativa de esta empresa multicomunal Corilazo en la provincia de Chumbivilcas. Chaimi Kasian, Huayquicuna, Panaicuna. Hakuchu, hojas informaciones, kawan kai guaira, Huasinchispi, Surfu, Llapanchis, Rimay. Atención, la Junta Nacional de Justicia destituye a fiscal antidrogas en Andahuaylas por pedir coima a sujeto investigado por narcotráfico. Tras varios años de procedimiento disciplinario fue destituido, se destituyó a Jorge Camargo Durán. Este mismo exfuncionario investigó también a una red de policías integrantes de una red de
narcotráfico que operaba en el Brain, esto en Apurímac. En ese entender, la Junta Nacional de Justicia destituye pues a este fiscal antidrogas allá en Andahuaylas. Y bueno, con el objetivo de fortalecer la formalización de los emprendimientos y promover el cumplimiento de la normativa laboral y empresarial, el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y el Centro Integrado Formalízate, ahora Apurímac, desarrolló una jornada de orientación y asistencia técnica dirigida a diversos negocios ubicados en el sector de Pachachaca. Y bueno, Chemicasa, ¿en dónde? En Pachachaca, ¿no? En Pachachaca, claro que sí. Y esto, amigos oyentes, va a permitir también que estos emprendimientos, estas personas también puedan tener un amplio conocimiento y con ello también fortalecer las normativas vigentes para llevar, en este caso, una formalización de una empresa y también esté, pues, en este caso, acorde a la legalidad. 7:11 y un incendio forestal devasta desde el fin de semana campos de cultivo de palta y pastizales en el distrito de Limatambo, provincia cusqueña de Anta, confirmó así el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Esto en Cusco. El siniestro se activó y desplaza pues por sectores de Vaquería y las comunidades de Uraca. El fuego fue provocado aparentemente por propietarios que tuvieron roces ahí, algunas discusiones a causa de sus terrenos. A estos dos propietarios deben encarcelarlos de verdad. ¿Cómo pueden generar, o al propietario que ha generado este incendio, deben encarcelarlo? ¿Cómo puede vengarse o hacer este daño pues allá en Limatambo? 7:12. Nos vamos hasta la ciudad blanca de Arequipa, amigos oyentes, porque en esa región capturan a colombiano vinculado a los orientales por el delito de extorsión. José Miguel, de 33 años, es investigado por extorsión, tenencia ilegal de armas y presunto tráfico de drogas. Durante la intervención en el inmueble se incautó un arma de fuego, municiones, una granada, celulares y tarjetas de gota a gota. 7:12 en Puno, cámaras de seguridad captan asalto armado durante sorteo de un pandero. Momentos de pánico vivieron comerciantes que participan en el sorteo de un pandero, participaban, ¿no?, en el sorteo de un pandero en la ciudad de Puno, luego de que un grupo de delincuentes armados ingresaran al local para apoderarse del dinero que sería entregado al ganador. Lamentable esta información. La inseguridad crece en el país. Claro. Y bueno, también se ve, César, ¿no? Cuando hay un grupo de repente de conductores así en algunas partes de las ciudades se juntan y empiezan ahí a jugar cartas, empiezan a jugar juegos al azar, ¿no? Y ahí ponen pues las apuestas, 100, 250 soles, y eso también es un atractivo para estos delincuentes que se aproximan. ¿No? Que están mirando ahí de un momento a otro, se roban todo. Se lo llevan todo de botín. 7:13, Huaycacuna, Panaicuna. Vamos con más información. Fuertes lluvias, amigos oyentes, mantienen en alerta a provincia de Bongará, Amazonas. Las intensas lluvias registradas la tarde del último sábado en el pueblo de Pedro Ruiz, distrito de Jazán, provincia de Bongará, región Amazonas, generaron preocupación entre la población debido al incremento del caudal de ríos y quebradas, además del riesgo de deslizamientos e interrupción de vías. 7:14. Entre tanto, ministro de Educación supervisó en Junín colegios afectados por el sismo. Se instalarán aulas prefabricadas para garantizar la continuidad del servicio educativo. La situación de las instituciones educativas afectadas por el sismo registrado hace una semana en Junín, así como el avance de las acciones de atención a las familias afectadas, fue supervisada por el ministro de Educación, el señor Jorge Martí Corena, quien además, en este caso, pues, coordinó con las autoridades locales nuevas medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo. 7:14 aquí en el informativo Huillaricui. Titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes, y la Cámara de Senadores realizó este domingo último la elección de su primera mesa directiva para el periodo 2026-2027,
Tras la realización de una segunda vuelta, resultó ganadora la lista 1, conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, con 30 votos a favor frente a 29 obtenidos por el bloque de oposición. Lo acompañan en la mesa directiva Alejandro Muñante, de Renovación Popular, primer vicepresidente, Nilsa Chacón, de Fuerza Popular, segunda vicepresidenta, y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, tercer vicepresidente. 7:15. Oscar de Jesús Reto Otero, representante del Partido del Buen Gobierno, fue elegido este domingo como el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027. A Reto Otero le acompañan Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, como primera vicepresidenta, Harvey Colchado Guamaní como segundo vicepresidente de Ahora Nación, y también José Yataco Torrealba, de Obras, ¿no?, del partido Obras, como tercer vicepresidente. Bueno, ya está todo conformado. Ahí tiene a Oscar Reto y también tiene a Miguel Torres como presidente, uno como presidente del Senado y el otro como presidente de la Cámara de Diputados. 7:16. El Poder Judicial, amigos oyentes, archivó definitivamente el proceso contra Delia Espinosa por la elaboración del reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito. El juez supremo provisional Juan Carlos Checley declaró consentida la resolución que ordenó el sobreseimiento del caso, luego de que el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado no representaran apelación dentro del plazo legal. 7:17. El nuevo arancel del 12.5% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amparado pues en el argumento del tratado forzoso, ya entró en vigencia para el Perú. Y aunque más de 2.000 productores quedaron excluidos, según adelantó el Ministerio de Comercio Exterior, sin mayores detalles, algunos de los principales agroexportadores sí deberían asumir este arancel, que va a afectar a su economía, lamentablemente, según información del Ministerio de Comercio Exterior. 7:17. Accidentes, amigos oyentes, de nunca acabar. Accidentes de tránsito hasta el momento dejan 1.881 muertes en lo que va en este año 2026 en el Perú. Amigos oyentes, informó también el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú. Los accidentes de tránsito han cobrado la vida hasta el momento de 1.881 personas en todo nuestro territorio patrio en lo que va este año. Así ha informado, amigos oyentes, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. 7:18. Entre tanto, nos vamos al plano internacional. Huayrecuna, Panaicuna, a esta hora de la mañana en el informativo Huillaricuy y Maurasña. 7:18. En el plano internacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de intentar apropiarse de la isla con una política genocida. El gobernante denunció que el bloqueo estadounidense, señalando pues que provoca muertes y busca un estallido social en Cuba. Además, pidió la unidad y aplicar medidas del Parlamento para aliviar la crisis económica en este país. Más titulares en el ámbito internacional. Abelardo de la Espirella llega a la presidencia de Colombia marcado por su pasado como abogado de narcos. Según el medio, amigos oyentes, ha difundido una investigación en la revista de New York Times, donde se revela que incluso fue objeto de escrutinio de fiscales federales durante el caso Alex Saab, aunque nunca fue acusado de delito alguno. 7:19. Entre tanto, el balance de heridos sube a 29 en el atentado islamista del Día del Orgullo en Berlín. El sospechoso que buscan las autoridades es un ciudadano alemán con origen libanés, nacido en el año 2005. No solo atropelló a las personas del parque, sino cuando salió del vehículo también atacó con un arma blanca a varias personas que se encontraban allí. Bueno, ahí hay siempre actos de terrorismo, actos de locura que se generan por parte de representantes o ciudadanos que están ligados pues a países árabes, lamentablemente, ¿no? 7:20. Vámonos al plano deportivo. Huayrecuna, Panaicuna.
Vamos con las notas deportivas y tocamos a nuestra selección peruana, pero en este caso, amigos oyentes, la selección peruana de vóley cerró su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 el día de ayer, al vencer por 3-1 a la selección de Venezuela en el Coliseo Divos, ubicado en el distrito limeño de San Borja. Jaime Casa, Guayacuna, Panaicuna, ¿y cómo han quedado los partidos que se jugaron pues en este fin de semana en el torneo local Guayacuna, Panaicuna, ¿no? En este fin de semana, el viernes, pues, por ejemplo, Alianza Atlético venció por 3-1 a los Chancas, Universitario de Deportes venció por 2-1 a el Cusco Fútbol Club. Otro partido importante fue el del Deportivo Garcilaso, que venció 1-0 al FC Cajamarca. Melgar venció por 2-1 al Sporting Cristal. El Cienciano del Cusco cayó en condición de visita frente al Juan Pablo II. Todas las incidencias del campeonato local de la Liga 1 vamos a poder conocerlo más adelante aquí a través de Surfuy, en Surfuy Deportes, mi estimado Hernán. Claro que sí, y también, amigos oyentes, ustedes recordarán a este jugador Bociña. Bociña, amigos oyentes, el arquero de Cabo Verde, un arquero de 40 años aproximadamente, ya está prácticamente con la ficha, en este caso por el cuadro, lo que respecta al equipo de Colo-Colo de Brasil, amigos, de Chile. Así es que, amigos oyentes, Bociña se va al país de Mapochino, en este caso a Chile, para jugar por el cuadro de Colo-Colo. Y bueno, ahí ya le ficharon, le echaron ojo a Bociña y será quien defienda la portería del equipo cacique de Colo-Colo en Chile. Ahí está la información. 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí en el informativo Huilaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huilaricuy. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Siete de la mañana, 24 minutos, nos vamos de inmediato al contacto telefónico. Aló, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Aló, buenos días, Radio Surfuy. Adelante, amigo, ¿cuál es su nombre? Yo soy de acá del distrito más de la comunidad de Guaruma, y me llamo Raúl Córdoba, es de la Junta de... bueno, no es como autoridad quiero hacer un comunicado a todos los transportistas acá por la carretera de Pisagasa hacia Amara. Hay un desvío por la comunidad de Guaruma que está pasando la carretera. ¿Y qué ha pasado? Te estamos escuchando.
Sí, ahí los carros que van a Cusco, bueno, todos los transportistas están pasando por acá nomás, entonces no se controlan la velocidad. Puede pasar cualquier problema, y es más la tremenda polvadera que nos está afectando acá en la comunidad. No sé ni cómo prevenirlo, los transportistas hacen riendo todavía, como ven que es la polvadera que está levantando tremenda polvadera. Hay pequeñas tienditas que están abiertas y no hay ni cómo tremenda polvadera en las casas, y para eso quizás de repente quisiera solicitarlo o pedirlo una cisterna, quizás de repente al distrito Amara, o si no a la empresa, por favor, o quizás la gente acá, las autoridades también tampoco no podemos atajarlo. Lo que pasa es que nos puede apoyarlo con la cisterna, o no, quizás una pasada al día. Y eso es la queja que tenemos. No podemos ya prácticamente acá los ancianos, bueno, los niños, todo está afectado por tremenda polvadera de señor de Radio Surfui. Perfecto, Raúl. De verdad, hacemos eco de tu preocupación, porque hay que tener respeto también, pues, por nuestros hermanos en las comunidades. A ver, señores transportistas, no podemos estar, pues, imprimiendo grandes velocidades y vamos a pasar por una población, por una comunidad. Estamos generando polvo y eso incomoda, pues, a los habitantes. Después no se quejen si es que por ahí ya se ponen rompemuelles o se ponen estos reductores de velocidad, o la misma población salga y haga una protesta. Tenemos que ser respetuosos. Yo sí he visto, lamentablemente, pues, amigos de empresas transportistas interprovinciales que por estas partes de las comunidades pasan como Pedro en su casa allí levantando polvadera, y muchas veces hasta burlándose de en este caso, de los pobladores. Mucho más respeto y el llamado también a la municipalidad para que se pueda contribuir y ver cómo se mejora este tema de la polvadera. Raúl, te agradecemos por tu llamada aquí a Radio Surfui. Gracias, señor Radio Surfui. Y por favor, más que todo, estos carros que vienen de Cusco, creo que son la empresa Pomita, creo que no, a veces vienen así seguidamente los carros y ya prácticamente la cartera ya no se ve por la polvadera. Y también acá las personas también nos está afectando a las personas y también a las casas, prácticamente total la polvadera, ni siquiera ya no se puede tender las ropas, nada, ni hasta nosotros mismos, total en la polvadera que vivimos al pie de la carretera. Entonces, por favor, a ver, no sé cómo podemos prevenir de esta polvadera. Es un tremendo afectación que estamos recibiendo, señor Radio Surfui. Perfecto. Raúl, en este caso, nosotros comprendemos tu molestia y la molestia de la comunidad de Guaruma, y vamos a hacer eco, vamos a seguir llamando a nuestros amigos transportistas para que por favor bajen la velocidad si es que van a entrar a un centro poblado. Eso es de norma, ellos saben, ellos conocen, ¿no? El señor conductor sabe, pues, a cuánto debe transitar por un centro poblado. 20 kilómetros por hora, ¿no? Máximo 30 kilómetros por hora. Hay que también tener respeto, pues, por nuestros vecinos. Te agradecemos, Raúl, por la comunicación. Muy buenos días. Gracias, de igual manera a usted también. Buenos días. Bueno, ahí está. Y es justo, o sea, es justo el llamado del señor Raúl, porque, o sea, no podemos, pues, abusarnos, ¿no? Hay también carros particulares que vienen y como si nada se pasan por... Yo he visto en Saxahuilca, o sea, no estoy mintiendo, por Saxahuilca he visto que se pasan corriendo. Ya nuestros hermanos Saxahuilca han tenido que poner en algunos lugares rompemuelles, ¿no? En otros sitios algún tipo de reductor de velocidad, ya a la mala, ¿no? Y después los transportistas dicen, ¿por qué ponen? ¿Para qué ponen? Claro, pues si no respetan, en este caso, la velocidad,
si no regulan su velocidad y generan polvo, es lo mínimo que pueden hacer para buscar un poco más de tranquilidad. Ellos están viviendo en su casa, en su centro poblado, necesitan tranquilidad también, mi estimado Hernán. Claro que sí, César, y es importante, amigos oyentes, que los señores conductores tengan pues esa amabilidad, ese respeto también por los vecinos que se encuentran, en este caso en estas comunidades donde hay algunas vías alternas, ¿no? En estas vías alternas, amigos oyentes, hay que también respetar la velocidad, hay que mantener, amigos oyentes, en este caso de que los pobladores también se sientan tranquilos. Y bueno, amigos, en este caso sí, pues, ¿no? O sea, a veces hay conductores que lo ponen mucha velocidad a su vehículo, afectando con la polvadera en los hogares que se encuentran cercas, y también va en este caso afectando a algunos productos que son, digamos, de las tiendas donde venden pues ahí productos de primera necesidad, y proteger del polvo es muy difícil, por más que esté cerrado el polvo por donde sea entra. Y también, amigos oyentes, un llamado a estos señores conductores: hay que tener el respeto también por las personas. No es que digamos yo corro, hago polvo, no me afecta, no hay problema para mí, porque después, amigos oyentes, seguramente la comunidad o algunos barrios se toman pues en este caso en coordinación y tendrán que poner algunas, en este caso, como dicen, rompemuellos o disipadores de velocidad. Y lo que está pasando en Saxahuilca es que, bueno, por las tardes, aproximadamente a las 5, he visto que ya estaban cerrados sus vías. No pasan por allá vehículos, ¿no? O de repente pasan vehículos siempre y cuando les den de repente algunas, en este caso, restricciones. Bueno, pasas, pero mantén de la velocidad y no hagas mucho polvo, ¿no? Pero sí ya están tomando de repente estas acciones por, en este caso, no respetar los conductores las vías públicas que levantan polvo y afectando también, en este caso, a las personas que viven al entorno. Chaimi Casa en Guayquicuna, Panaicuna. El llamadito pues a nuestros conductores. Vamos a ir al contacto en unos instantes con Guillermo Recharte, que se encuentra ya pues en Abancay, me dicen, ¿no? Está en la Feria de San Antonio, ¿no? La Feria de San Antonio. Bueno, pero antes nos vamos a ese contacto telefónico aquí en la radio. Aló, muy buenos días. Buenos días, Radio Surfui con todos. Mi nombre es Luis León Ullanca de Pichagasa, del Centro Poblado Pichagasa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, aquí mi persona, también preocupado, también quiero hacer de difusión al público en general, porque mi persona también soy también un dirigente de las rondas campesinas en mi comunidad. Coméntanos, hermano, te estamos escuchando. ¿Cuál es tu preocupación? Quería comentar también sobre esta preocupación, como dijo el compañero Raúl de Baruma, tenemos una preocupación bastante. Esto perjudica también a la salud de cada persona. Como dijo el compañero Raúl, todos los transportistas que están viajando a Cusco, a Chalahuacho, están corriendo demasiada velocidad. Por eso yo también me asumo, como también soy parte de la comunidad, me asumo este comunicado a todos los transportistas, como comunicaría, que reduzcan la velocidad, porque como dice el compañero, demasiado están corriendo, y más que todos los particulares. La empresa sí están pasando 20 por hora, pero los ya, digamos, camionetas, autos, demasiado velocidad, mi estimado de Radio Surfui. También quisiéramos que ustedes también nos pueden difundir esto, porque si bien cierto, podemos vernos cómo están nuestras casas, como dice el compañero, lo que nosotros lavamos nuestras ropas, cómo está afuera de nosotros. Lo dejamos ahí, entonces, de verdad demasiado polvadera. Entonces por eso yo también me asumo también, porque si no tomaremos otras acciones, la comunidad mismo lo agarraremos a las unidades que están corriendo demasiada velocidad, tomaremos acciones de hermanos de Radio Surfui. Ustedes como locutores también nos pueden difundir, y ellos también pueden, porque sabemos que Radio Surfui están escuchando a nivel Cotabambas, ¿no? A nivel también Apurímac escuchan, ¿no? Entonces ellos también están escuchando ahorita a estas horas, entonces pueden tomar estas acciones, porque demasiada velocidad.
Perfecto. Muchas gracias, hermano, por llamar. De verdad, sí, nosotros también hemos sido testigos, nosotros también de Radio Surfui salimos permanentemente a cubrir, a estar en comunidades y vemos que algunas camionetas particulares, también de transporte público, no respetan y comienzan a correr como locos y pueden causar accidentes, generan malestar en la población. La otra vez estaba viendo a unas ovejitas, ya a la fuerza estaban pasando y a la fuerza estaban ya casi pisándoles a los pobres animalitos que estaban caminando, yendo a pastar. Todas esas cosas pues tenemos que respetar. Muchas gracias por la llamada, muy buenos días. Muchas gracias a Radio Surfui. Muchas gracias. Bueno, pues, y es importante respetar los límites de velocidad en zonas urbanas y también en las comunidades. ¿Por qué? Porque no vaya a ser por ahí, a veces hay niños que estén jugando y un carro que vaya a velocidad no va a poder controlar y se podría dar algunos accidentes que lamentar. Así es que hay que respetar, amigos oyentes, señores conductores, los límites de velocidad en zonas urbanas. Chaymi casa, Guaypecuna, Panaicuna. Bueno, Jacucho, Mamitakuna, Papitukuna, informaciones, Jawan, Kai, Guaira, Huasinchispi, Surfu, Yapanchis, Remaining. Y ayer juramentaron los representantes, tanto ya como presidente del Congreso en la Cámara de Diputados y presidente del Congreso en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar qué dijo Óscar Jesús Reto, presidente de la Cámara de Diputados. La vida y la guía para llegar hasta este momento. Este es el cargo más honroso que he obtenido en mi larga carrera de más de 40 años de servicio al Perú. Tengan la certeza de que mi trabajo estará a la altura del inmenso amor por la patria y del compromiso que hoy asumo con ustedes y con nuestro Perú. A quienes no han votado por mí, también les agradezco, porque sin su concurso no tendríamos la pluralidad de opciones que debe constituir nuestra democracia. Esta mesa directiva ha sido elegida por la mayoría de esta Cámara, pero se conducirá con el respeto y escucha a todos sus miembros. Quiere el destino que asuma esta nueva responsabilidad en un momento en que el fenómeno del Niño costero y global vuelve a poner a prueba a nuestro pueblo y a nuestro Estado, como ocurrió en el verano del 2017. En aquella época me tocó. Bueno, ahí tenemos algunas palabras del actual presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, elegido ayer. Estamos hablando de Óscar Reto, ¿no? Quien va a tener pues la misión de conducir a esta Cámara de Diputados. Estamos volviendo a la a la bicameralidad después de 30 años, ¿no? Y hay un reto enorme. Y vamos a ver cómo se desenvuelve el Congreso. El país necesita que nuestros políticos trabajen de verdad por el Perú y no por sus bolsillos. 7:38, Hernán. 7:38, amigos oyentes, estamos ya en contacto con la psicóloga Janet Cáceres y bueno, el día de hoy vamos a dar una información muy amplia acerca de la gestión conductual y regularización emocional en los niños, en los pequeñitos, cómo hay que hay que regular sus emociones. Hay seguramente estrategias, formas para poder calmar a los pequeños cuando hacen de repente por ahí algún berrinche o quieren sentirse o están muy tristes, preocupados. Hay estrategias y para ello ya le damos la cordial bienvenida a la psicóloga Janet Cáceres. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico y en este espacio para poder conversar sobre temas muy importantes de salud. César Hernán, muy buenos días a todos tus radioyentes. Sí, este tema es importante porque ya se ha visto que los padres ya no pueden con las emociones y con las reacciones de sus hijos, desde muy pequeñitos ya no saben qué hacer. A veces piensan aplicar la disciplina antigua con golpes, con chicotazo, con latigazo, porque ya no saben qué hacer. De antemano hay que reflexionar sobre todo en este tema, en el sentido de que ahora existen derechos, leyes, donde los niños ya no pueden ser reprendidos o castigados con latigazos o con chicotazos, porque reaccionan las instituciones a estos casos. Y es importante también, estimados radioyentes, que reflexionemos y que antes de perder el control respiremos y analicemos qué es lo que está pasando.
Pero primero hay que entender que detrás de una travesura, un berrinche, no hay maldad, ni ganas de fastidiar a los papás. Hay un cerebro que se está desarrollando, tratando de comunicar una emoción que todavía no se sabe nombrar, que todavía no se sabe expresar. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que validar antes de corregir, validar las emociones, conversar de tú a tú con el niño cuando ya se encuentre calmado. Conversar, cuando uno también ya se encuentre calmado, conversar y decirle, sé que estás molesto por esta razón, te entiendo, pero analicemos el problema. Segundo, poner límites con afecto. Las reglas claras dan seguridad. Por ejemplo, mira, hoy día no vas a ir al parque porque tienes que hacer tus tareas. Luego que hagas tus tareas, vas al parque. ¿Entendiste? Sí. Recuerda que tenemos un acuerdo y hay que respetarlo. Igual nosotros involucrarnos. Recuerda, papito, que tú también eres el ejemplo al actuar correctamente con tus hijos y ellos van a tener el ejemplo para actuar también de la misma manera. Establecer los límites con afecto, las reglas claras dan seguridad. Y tercero, redirigir la energía, ofrecerle una alternativa aceptable cuando estén hiperactivos, tal vez hacer deporte, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar vóley, vamos a jugar esos juegos antiguos que también teníamos en nuestros barrios, mata gente, esos juegos plic-plac, entre otros, para que descarguen la energía. No es dejar de lado el problema, sino hay que descargar esa energía cuando notamos que nuestros hijos están muy hiperactivos. Papás, mamás, hay una diferencia entre la energía de la infancia y una señal de alerta. Hay que prestar mucha atención. Si ven ustedes cambios drásticos en el sueño o en la comida, si sus hijos se aíslan, ya no quieren hablar con nadie de repente, o si se frustran y sobrepasan las rabietas extremas y constantes, sienten que algo no anda bien, confíen en su intuición y busquen la guía de un profesional en psicología infantil. Cuando vayan al psicólogo, pregúntenle, ¿usted es especialista en psicología infantil? ¿Sí o no? Porque esta es una especialidad, no cualquier psicólogo lo trata. Y sobre todo pedir ayuda a tiempo no es un signo de debilidad, papito, sino también es un acto de amor. Recuerden siempre también que la paciencia y la contención que le damos hoy son base para la salud mental de el futuro adolescente, de el adulto que viene y también de aquella persona que va a tener que interactuar con una sociedad no tolerante en ciertas emociones y en ciertas validaciones. Entonces hay que aprender desde el hogar cómo reaccionar frente a cualquier situación. No es una rabieta, no es que están malcriados, no es que están loquitos, es que no saben todavía cómo expresar sus emociones y que es lo lógico porque está todavía el cerebro en desarrollo. César Hernán. Muchísimas gracias. De verdad, hay mucho que aprender en la crianza de los hijos, ¿no? Como padres no hay una guía, no hay un libro. Ahora sí, no van publicando las experiencias, ¿no? Pero cada niño y cada familia es un mundo. Y lo mejor que el papá y la mamá tienen que hacer es tener paciencia, porque con paciencia y amor vamos a poder guiar y criar bien a nuestros hijos, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son guaguitas, cuando son bebitos, ¿no? Y tenemos muchos amigos que tienen sus bebés y es toda una experiencia, mi estimado Hernán. Claro que sí, y como dice la psicóloga Janet, ¿no? De que los niños van creciendo y también su cerebrito va desarrollándose. Y bueno, la pregunta es justamente para Janet, ¿no? Janet, ¿en qué tiempo más o menos un niño ya podría, digamos, entender las palabras que el padre le puede decir, mira, hijito, cálmate, y bueno, ya no hagas el berrinche, llegando a casa conversamos, o de repente a la siguiente salida te puedo comprar, en este caso, digamos, lo que hoy necesitas, ¿no? Porque a veces le dicen al bebé o al niño, no hay dinero, y realmente no hay dinero, digamos, para comprarle algún juguete, pero el niño, de repente, con su inmadurez del cerebro, todavía dice, no, yo quiero, y se pone terco. Pero hay una edad ya donde entiende y te dice, está bien, papá o mamá. ¿A qué edad más o menos ya esos niños podrían entender de la mejor manera? Importante lo que tú preguntas, Hernán. Bueno, se dice que a partir de los 12 a 18 meses es fundamental que ya aprendan a, bueno, ya el niño ya no es tan bebé, empieza
a razonar su espacio, a hablar, a caminar, a ver el peligro. Y nosotros como papás les acompañamos en ese proceso y poco a poco también enseñarle que esto está bien, esto está mal, esto es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Mira, yo tengo, incluso al ponerse en nivel de decirle al niño que ya uno tiene más experiencia, yo te voy a guiar, en mí confía, todo lo que yo te voy a decir va a ser por tu bien, analicemos qué es lo que te va a hacer bien también, a partir de los 12 meses a más, pero poco a poco va el acompañamiento. En la adolescencia van a tener otra etapa un poco más delicada, donde que todo lo que tú les has enseñado, absolutamente todo lo que tú les has enseñado va a tener una reactividad. ¿Qué significa que es una reactividad? ¿Por qué piensas que estoy bien? ¿Por qué piensas que no debo salir? ¿Por qué crees que yo no debo salir? Yo debo salir. Es un enfrentamiento que en la adolescencia se ve más reflejado contra los padres. Entonces es ahí a veces donde los papás dicen, ¿qué hice? ¿Por qué no logré formar de esta infancia? ¿Qué estoy haciendo? Mi hijo me viene ya loco, ya no sé qué hacer. Se escucha muchas veces ello, pero es también por retroceder y porque en la infancia no se han tenido los límites claros, la crianza con afecto y sobre todo con respeto ante la familia, ante ellos mismos como padres y ante una sociedad que también, como les mencionaba, no es tolerante, no hay conciencia también, sobre todo de la sociedad, porque cada vez que se ve en la calle a un niño haciendo berrinche, la sociedad te juzga, te dice que es mal padre, pero no comprenden todavía que uno no es que no sea mal padre, sino todavía no sabe manejar las emociones de sus hijos. Y yo me atrevería a decir, aparte de los 12 meses en adelante. Perfecto. Muy bien, Janet, te agradecemos por la información, por enseñarnos estos tips de psicología para nuestros niños, para nosotros mismos como personas, que es muy importante, ¿no? Muchos dejan de lado el tema de la salud mental y eso no debería ser así, porque tanto los padres como los niños, los seres humanos siempre tenemos cositas que mejorar y curar en nuestro camino, y para eso están los profesionales de la salud. Muchas gracias, Janet, muy buenos días. Muy buenos días, un enorme abrazo, Surfo y la voz de todos. Gracias. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 47 minutos. Nos escribe Dino Guamaní, señores amigos de Radio Surfo, y nos dicen, muy buenos días. Por favor, difundir sobre la polvadera que está intensa también en la zona, sobre todo por su barrio, en el centro poblado de Apupampa. Las unidades pasan con mucha velocidad levantando polvo. Hacer un llamado a los conductores, por favor, reducir la velocidad. Si no, vamos a tomar otras medidas, dicen. Por favor, reduzcan la velocidad en la comunidad o en el centro poblado de Apupampa. ¿Qué está pasando con los conductores? No hay respeto a los centros poblados, ¿no? Por favor, se les está pidiendo, ya está levantándose este problema, este llamado por parte de nuestros hermanos de las diferentes comunidades. No estén corriendo, pues. Si usted va a entrar, usted, señor conductor, sabe por reglamento, usted ya sabe, ya conoce. Si va a entrar a un centro poblado, a una comunidad, a una zona urbana, sabe a qué velocidad tiene que circular. Eso ya es por norma. Algunos le meten 60, 70, levantan polvo, no les interesa nada. Faltando el respeto, pues, a nuestros hermanos que están viviendo en esa zona. Y con justa razón se quejan, pues, por la polvadera. Después estamos en problemas, sobre todo las empresas de transportes, en este caso de transporte público, o de repente las personas que están, en este caso, trabajando en este rubro, ¿no? Entonces, mucho cuidado. 7:49 minutos, ya está en línea ahí, Chepi, para la Pacusian, Yarique, Baracocha, Guillermo Recharte. A ver, don Guillermo, ¿nos escucha? Está diciendo, ¿a qué hora? ¿A qué hora ya nos está
reclamando. Don Guillermo, aló. Bueno, tiene que tener un poquito también de paciencia, don Guillermito Claro, de Chate. sí. Sí, claro. Es que hay momentos. La hora no perdona, sin embargo, mi es que querido también hay algunos Hernán. momentos cuando Eso Guillermo de se poquita pasa en la paciencia, radio, ¿no? Se pasa en la radio hablando y ahí están esperando nuestros finalmente entrevistados y cuesta también más, hay cualquier cosa. que ser empáticos. Ahora él está en la condición de invitado y también de para poder realizarle el enlace telefónico que se encuentra en Abancay. Buenas noches, Guillermo, Alillanchi, Minaya. Y menaya muera cocha paciencia tamaño vayan que jampas ojos yaña que sean que mana paciencia que carte que bueno, pero de todas maneras aquí estamos, mi querido Hernancito, mi querido César. Efectivamente, en la ciudad de Abancay, antes de ayer se aperturó pues en el horario del mediodía la Feria San Antonio de Abancay, que es una feria regional con presencia de todos los productores de nuestras 7 provincias de la región de Apurímac. Entonces, ayer, como día domingo, día de familia, se han volcado, pues cientos de familias se han volcado hacia este centro, hacia esta feria San Antonio, que desde mucho antes conocemos con la granja San Antonio de Abancay, y en realidad ha estado muy bien participativo. Los stands de diversas empresas o diversas comunidades de las 7 provincias han llegado para poder mostrar productos agropecuarios, ¿no es cierto? Y ha habido gran ejemplares, sobre todo de animales, vacunos y ovinos, y también se han presentado camélidos de muchas provincias como en este caso Aymaraes, Antabamba. Desde Cotabambas, ahí estaba nuestro amigo Magno Quispe, muy alegre, por supuesto, celebrando pues durante la tarde la presentación musical de grupos conocidos. Uno de los que hizo bailar y los que hizo alegrar fue el grupo Pachachaca. Ya aparecía ya esos grupos cumbiamberos del norte. Yo los había escuchado solamente cantando mis guainitos tan hermosos, pero en esta oportunidad las cumbias, las salsas, de todo tocaban estos muchachos del grupo Pachachaca. Entonces ha sido una tarde muy garantizada. Por supuesto, de nuestra parte también Minera Las Bambas ha estado presente exhibiendo todas las informaciones respecto a los que venimos trabajando en los ejes de salud, de educación, agropecuaria y infraestructura. De manera que promete también hoy día, ya que es feriado largo, Cecitar, Hernán, promete hoy día también ser muy bueno. Y mañana, por supuesto, la gente se volcará pues totalmente mañana 28, que es el día de nuestra patria, y además políticamente pues el cambio del mando presidencial. Entonces seguramente mañana va a ser lo más lindo, porque también se van a presentar agrupaciones musicales para animar durante todo el día, mi estimado. Perfecto, Guillermo. Desde Las Bambas, ¿qué ejes están presentes en el stand de Las Bambas en esta feria? ¿Qué es lo que se está explicando, se está trabajando desde nuestros amigos de Minera Las Bambas? Efectivamente, están involucrados en la atención de todos los visitantes las áreas de asuntos corporativos, que es el área que atiende aquí en la oficina de enlace de Abancay, a través de nuestro amigo Viviano Loaiza. Igualmente están pues desde el sitio, han llegado recursos humanos con Ferdinand Bosa, y también medio ambiente. Se encuentra nuestra compañera, caramba, su nombre me he olvidado. ¿De medio ambiente? Katia Camero. De medio ambiente. Katia Camerito, Katia Camero. En verdad hay bastantes preguntas que la gente hace cuando se trata de actividad minera sobre el daño que ocasionan pues nuestros hermanos de la minería informal. Creen que efectivamente Las Bambas viene trabajando igual. Lamentablemente no es así, y aquí se enteran precisamente de las actividades de responsabilidad social, los aportes tan importantes que es del canon y regalías contractuales, y por supuesto muchos desconocen que sus pueblos, que vienen pues de algunos distritos muy lejanos, incluso desde Chincheros, Andahuaylas, no saben que efectivamente que el aporte de canon y regalías de Minera Las Bambas llega hasta allá.
¿no? A todas las municipalidades llega puntualmente. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos gran actividad ahí con las preguntas. Felizmente contamos con mucho apoyo. Hemos traído videos para poder, digamos, pasar y de esta manera puedan estar atentos a lo que hace el minero Las Bambas en beneficio del desarrollo de nuestra región de Apurímac. Perfecto, don Guillermo. En todo caso, haga usted la invitación ya para finalizar, para que nuestros amigos oyentes que están acá en Cotabambas de repente puedan visitar la Feria de San Antonio. Bueno, Guayajicuna, Panaicuna, Ronasimichape, a ver, Mateperos, cae Mincaricuita, porque Cachame, Guayajicuna, Panaicuna, Conan Ricky 27, y Nayatas Pajarin 28, 29 clausura Pariconja. Entonces, Cachame, cae Punchacuna, seguramente Asca, Cachanquech, familia Cona, de que hay fiestas patrias, Cachancuna, feriado largo, Chayaja. A ver, Chairo mucho, Guayajicuna, Panaicuna, pero con cuidado nomás también hay que manejar, porque las carreteras también pues están llenas de vehículos que aprovechan para poder viajar de acá para allá, hacer, digamos, la visita a las familias en diversas provincias. Entonces, hermano, va a ser bonito espectáculo aquí en la Feria de San Antonio. Por supuesto, Cecitar. Manea faltancho, Tawachaki, pas Asca, Tawachaki, Chayu, Chaymanta, Joche, palo, chancho a la caja china, al chancho al palo, y el famoso chicharrón abanquino acompañado de sus tallarines y su jafchi, y en este caso también el combinadito de sus tallarines con estofado de gallina, con su rocoto relleno y su jafchi, ¿no? Y bueno, y también le ponen su trozo de chicharrón. Entonces hay comida, hay actividades o productos agropecuarios, hay también, amigos, empresas privadas que se están presentando en esta oportunidad. Los chancas, el proyecto Los Chancas de allá en Tapairiba, no se ha presentado. Eran nuestros vecinos y lamentablemente dicen que efectivamente estos meses no lo han pasado bien nuestros amigos del proyecto minero Los Chancas. Entonces hay otras empresas privadas, por ejemplo inmobiliarias también que están presentes, y nuestros hermanos que están llegando desde diversos sitios con productos de papa, variedades de papa, fruta como la palta, la miel sobre todo, ¿no es cierto? Y todos esos tipos de productos se están presentando pues aquí en nuestro querido Abancay. En este caso, mi estimado Magnito Quispe había traído a 2 productores de Totorhuaylas, en las alturas de Tambobamba, bueno, trayendo sus productos. Bueno, yo le pregunté cuántos trajiste y cuando fui habían traído 2 productores. Y bueno, por otro lado, el espectáculo que da Magno Quispe es muy alegre, Así que seguramente él esta tarde, mañana no se perderá también. Por supuesto, de nosotros aquí estaremos ahí. Muchas gracias, don Guillermo, un abrazo muy grande y cuidado con los tahuachaquis. Cuidado que Guanturusunki manta janta o cocha tahuachaqui guna. Ya, mana papá, sumaqtan tahuachakita ama rikchanampaj, mejoruspaj ama rikchanampaj, kaypi kan cañazo illan ya llaqtamanta illan ya guayacomanta. Pero usted está prohibido, señor. No, pues te digo, solamente es para que duerma nomás el tahuachaqui, pues. Recomendación nomás. No nos vamos a exceder. Perfecto, don Guillermo, un abrazo muy grande, muy buenos días. Guillermo Recharte desde Abancay en la Feria de San Antonio, Guayajicuna, Panaicuna. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7 de la mañana con 58 minutos. Guayajicuna, Panaicuna, Jacucho, Huaracocha, Hernán, Joca, informaciones, Jawan, Kai, Guaira, Huasinchispi, Surfo, Yapanche, Remaining. A ver, don Aquiles Abarca, donde quiera que se encuentre, por favor, ama con Caroicho. Teléfono chayquita allinta churacamuy, chayta con Carusianquiman, Oaxachiaiquico, han niwanki, Oaxaway, Chisnispataj, chayacasian, Kunachayan, Cotichimusaiquico, que Oaxaricuita. 7:58 minutos, informativo Huillarico y a través de Radio Surfo y la voz de todos. ¿Qué está pasando con el señor Roberto Sánchez?
ex asesora parlamentaria, estaría implicando a Roberto Sánchez en un presunto recorte de sueldos, o sea, sería otro mochasueldos, según algunas denuncias y algunas investigaciones. ¿Qué pasa con nuestros políticos? Imagtiria Agna Canquichis, ¿qué les pasa? Vamos a recibir, ya no reniega ya, don Chinchilic, usted reniega mucho. ¿A quién? ¿Quién está en la línea telefónica, mi estimado Hernán? Nos vamos, amigos, hasta el distrito de Tambobamba, porque ya estamos en contacto con nuestro gran amigo don Aquiles Abarca para que nos dé alguna información, de repente alguna información calientita desde el distrito de Tambobamba. Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, mis queridos amigos. César, Hernán, bueno, un saludo muy afectuoso, cordial desde Tambobamba. Así es, el día sábado 25 del presente mes pasó un accidente de tránsito en horas de tarde aquí en Tambobamba, en el sector de Tunasmoco, Palcaro, parte baja. Una camioneta cerrada se fue a aproximadamente 500 metros de largo hacia el río. Dejaron de ir 3 personas, un varón, una mujer y un niño. Bueno, el conductor de nombre Antonio Tarapaque, de la comunidad de Azacasi, joven, bueno, pues tenía esta mala suerte de irse, ¿no?, hacia el barranco. Fue enterrado en su comunidad de Azacasi el día de ayer, domingo 26. Y Paulina Salas, también que dejó de existir, con su hijito de 7 añitos, fueron enterrados en el cementerio de Tambobamba. También el día de ayer, 26 de julio del presente mes, mis queridos amigos. Bueno, pues qué penita, también no muy joven se fueron. Bueno, así es, la desgracia, caramba, en cualquier momento nos puede pasar, no estamos libres de nada, amigo César, amigo Hernán, nada más haría por momento. Bueno, sí, tiene usted muchísima razón, Aquiles, siempre por eso el llamado a nuestros conductores, a nuestros hermanos transportistas, hay que manejar con mucha mesura, no hay que imprimir mucha velocidad, tener mucho cuidado, mi estimado Aquiles. Y bueno, y desde aquí, desde Radio Sur, voy a hacer llegar la condolencia correspondiente a todos los familiares de las personas que han sufrido estas lamentables pérdidas, mi estimado Aquiles. Muchas gracias por la llamada. Si me olvidaba, César, unos segunditos más. El día de mañana, 28 de julio, aquí en Tambobamba ya adelantaron con el desfile las instituciones educativas, también en las instituciones públicas, pero nosotros los aficionados a caballo, bueno, tenemos programado para cabalgar, o sea que la cabalgata por fiestas patrias de los tambobambinos, pues no, que ya habíamos realizado años antes, y nosotros tenemos que también continuar con esta actividad. Y el día 29, el famoso Atojati, se realiza también como quiera, que está declarado Patrimonio Cultural del país, y para tal fecha también ya está ya bien preparado, bien organizado. De todas maneras tenemos que mejorar también año tras año en algo. Bueno, para terminar, mi saludo muy afectuoso a mi amiguito Antonio Núñez, en la comunidad de Ñahuinglia. Y saludo a su esposa, a su familia, a todos ellos, llamándome ese mi amigo. Y bueno, pues muchas veces me olvido de saludarlo desde Radio Sur y Las Bambas. Muy amable, César, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, don Aquiles. 8 de la mañana con 2 minutos. Antonio Núñez, reciba también el saludo por parte de los integrantes de Radio Surfo y La Voz de Todos. Un abrazo muy grande. Don Aquiles Abarca, desde Tambobamba, estuvo aquí en la línea telefónica. Mucho cuidado, por favor. Si usted maneja, señor conductor, no vaya a manejar pues borracho, ¿no? No vaya a manejar de sueño. Si está cabeceando, sabe que no ha descansado bien por miles de cosas, ¿no? Entonces no agarre el carro, ¿no?
Tengan mucho cuidado, por favor. En nosotros está prevenir algunos accidentes. Haga chequear el carro. Verifique de que los frenos, las llantas estén bien. De esa manera vamos a ser responsables. El conductor tiene que ser responsable con su unidad vehicular, ¿no? Y tiene que también tener conciencia de las condiciones en las que está manejando. 8:03, vamos con información a esta hora de la mañana, Huayraicuna, Panaicuna. Y les comentaba, ¿no?, que el señor Roberto Sánchez posiblemente esté implicado, están investigando pues en estos temas de mochasueldos. Según un dominical, en este caso Cuarto Poder, los mensajes de WhatsApp habrían sacado a la luz este problema. Dan cuenta sobre supuestos descuentos de hasta el 40% en la remuneración de una ex asesora de Roberto Sánchez. Los recortes también afectaban las gratificaciones, o sea, no iba a perder nada. Todo dinerito que iba a llegar al asesor, por lo menos el 40%. ¿Qué tal gracia, no? Para eso elegimos a políticos. Los políticos deberían ser personas intachables, probas. Pero bueno, ahora están entrando cada pillo al Congreso. No todos, por supuesto, ¿no? Pero también se encuentra cada joyita que finalmente causa decepción en los electores, en las personas que han apostado por estos políticos. 8:05. Entre otras informaciones, Huayraicuna, Panaicuna. Ama con Caruichischu, mañana se viene la toma de mando de la nueva presidenta electa del Perú. Estamos hablando de la señora Keiko Sofía Fujimori, quien ahora, el día de mañana, 28 de julio, seguramente dará su discurso, su mensaje a la nación. Mucha gente a nivel nacional no está tan contenta con esta elección. Otros sí están contentos y otros lo toman con indiferencia, dicen, ¿no? Algunos dicen incluso que el cargo de presidente es decorativo. Ahora los que manejan el poder son el Congreso. Bueno, finalmente, sea lo que sea, el pueblo ha hablado, sean con votos del extranjero, con votos peruanos, finalmente se ha elegido a esta presidenta. Y lo que tenemos que hacer es respetar la investidura, ¿no? Y empezar, esperemos que por el bien del país se haga un buen trabajo, que por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, la clase política pueda reaccionar y hacer las cosas correctamente. Basta de crimen organizado, basta de corrupción en instituciones tutelares del país, ¿no? En la policía hay malos elementos, hay que sacarlos, hay que investigar y hay que sacarlos, ¿no? Porque también el policía debería representar, en este caso, la honestidad, los valores, buenos valores para la sociedad, porque muchos niños admiran a los policías. ¿Cuántos niños, a usted, a un niño de 5 años, le dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¡Policía! Te dice con tanta alegría. Sí. Pero cuando ves noticias donde policías están involucrados en asaltos, policías están involucrados en actos de corrupción, en narcotráfico, minería ilegal ahora incluso, te decepcionas. ¿Y cómo explicas a ese niño que con tanta ilusión está diciendo, ¿qué quiere ser de grande? Policía, ¿no? Entonces, por favor, hay un trabajo bastante fuerte que desarrollar. Y eso se tiene que empezar desde la clase política, dando el buen ejemplo a los peruanos. 8:07, mi estimado Hernán. Así es, 8:07, amigos oyentes. Y bueno, sí, pues últimamente, bueno, hace cuánto, unos 20 días aproximadamente atrás, en Puerto Maldonado, encontraron una banda de extorsionadores en la minería ilegal, donde habían en este caso extranjeros, peruanos, y también habían en algunos casos militares que estaban en sus vacaciones, pero se fueron a Madre de Dios en la minería ilegal. ¿Para qué? Para ser parte de esta banda de extorsionadores que se encontraban allá en la región de Madre de Dios. Y bueno, la policía hizo un arduo trabajo de seguimiento y lograron capturar entre 30 personas aproximadamente de nacionalidades extranjeras y también
parte de, en este caso, peruanos y militares que estaban, en este caso, estaban en sus días, en sus vacaciones, ¿no? Y se dedicaban prácticamente a este rubro de la extorsión allá en Madre de Dios, y la policía le dio duro golpe, donde incautaron bastante armamento de largo alcance en la zona conocida como La Pampa, en la región de Madre de Dios, donde la minería ilegal va creciendo, devastando la Amazonía. Pero sin embargo, ahora el Estado está poniendo de mano dura, mano firme, para frenar la minería ilegal y con ello también mantener o preservar las zonas de amortiguamiento en la región de Madre de Dios. Bueno, ahí está la información. 8:09 a.m. Nos vamos al plano deportivo inmediatamente. ¿Qué está aconteciendo en los deportes? ¿Qué noticias tenemos? ¿Cómo ha quedado la Liga 1? ¿Cómo está la tabla de posiciones? Toda esta información en Surfui Deportes. Adelante. Vamos a ver, don Chinchilico, atento, por favor. 8:09, amigos oyentes, vamos con las notas deportivas de lo que viene sucediendo en la Liga 1, también lo que respecta a la Copa Sudamericana, y próximamente se iniciará también o se reanuda la Copa Libertadores. Luego de esta pausa que se dieron los equipos, amigos oyentes, tanto de la Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana y también la Liga 1, ya iniciaron con las actividades deportivas y también los playoffs de la Copa Sudamericana. Cienciano ya jugó, Sporting Cristal también ya jugó. No les fue muy bien, en este caso a los cuadros peruanos. Cienciano perdió ante el Lanús por 2-0 allá en Argentina, y el cuadro de Sporting Cristal en la capital de la República no pudo, amigos oyentes, empató 0-0 con el Bragantino de Brasil. Y bueno, amigos oyentes, ayer también se realizaron partidos por los playoffs, y el día de mañana también hay partidos, los partidos de vuelta que ya empezarán, amigos oyentes, porque el Tigre jugará ante el Nacional mañana a las 5 de la tarde. También el Santos de Brasil juega ante la Universidad Central a las 7:30 de la noche. Vasco da Gama ante Medellín el día miércoles. Y también, amigos oyentes, el miércoles prácticamente Bragantino recibe al cuadro cervecero de Sporting Cristal allá en Brasil, donde un cuadro cervecero, Sporting Cristal, tendrá que ir a buscar, pues, amigos oyentes, un gol por lo menos, o ganar por la mínima diferencia, y con esto sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bueno, esto, recordemos que estos son los playoffs todavía. Y luego, amigos oyentes, el Cienciano del Cusco tendrá que remontar ese score, donde el Lanús lo venció por 2-0, y Cienciano el día miércoles a las 7:30 de la noche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega juega su revancha ante Lanús. Si quiere seguir avanzando Cienciano en la Copa Sudamericana, tendrá que ganar por 3-0. Entre tanto, amigos oyentes, el día jueves también hay un partido importante, ¿eh? El cuadro de Brasil, el Gremio, juega ante el Bolívar a las 5 de la tarde, y también el día jueves, 7:30 de la noche, Caracas juega ante el Santa Fe, y finalmente cierra, en este caso, los playoffs, el equipo de O'Higgins, que juega ante el Boca Juniors el día jueves a las 7:30 de la noche. Bueno, amigos oyentes, Boca Juniors de local ganó por la mínima diferencia al equipo de O'Higgins por 1-0, y bueno, O'Higgins tendrá que hacer su trabajo respectivo allá en Chile para poder buscar un resultado favorable y buscar también su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Lo que se viene próximamente son la Copa Libertadores también. ¿Esto cuando arranca? Arranca desde el 11 de agosto. ¿Son cuántos equipos hasta el momento? Son, amigos oyentes, 16 equipos que todavía se siguen manteniendo. Son Fluminense, Independiente de Rivadavia, también está Tolima, Independiente del Valle, Palmeiras, que jugará con el Cerro Porteño, también Mirasol juega contra el LDU de Quito, Estudiantes juega contra la Universidad Católica, Platense juega contra Coquimbo Unido, Cruzeiro juega contra Flamengo, Rosario Central juega contra Corinthians. Son los 16 equipos que se encuentran en carrera por la Conmebol Libertadores. Y esto arranca, amigos oyentes, el 11 de agosto hasta el 13 de agosto de 2026. Así es que hay partidos importantes que se vienen próximamente en estos torneos internacionales. Y también, amigos oyentes, vamos a la Liga 1. ¿Qué está pasando en la Liga 1?
porque algunos cuadros no les está yendo muy bien. El equipo de Melgar de Arequipa ganó al cuadro del Sporting Cristal, y el Sporting Cristal como que se va alejando un poquito más de la tabla de posiciones, y quien va asomando poco a poco es el cuadro de Melgar, con su nuevo director técnico prácticamente, jalado en este caso del Cusco Fútbol Club. Está ahí, amigos oyentes, llevando el mando del cuadro de Melgar de Arequipa, que bueno, le va yendo muy bien hasta el momento, y seguramente va a tener más partidos y más posibilidades de sumar puntos y de llegar de repente a coronarse, en este caso ganador del torneo Clausura. O también pues podría ser de que pueda coronarse también campeón, pues a jugar contra el Alianza Lima, el equipo de Melgar, posiblemente, no son, digamos, lo que podía estar pasando. Entre tanto, así es que, amigos oyentes, Melgar ganó por 2 goles a 1, y le va yendo muy bien. Entre tanto, amigos oyentes, ¿qué está pasando con Alianza Lima? Como que ya está empezando a desinflarse un poquito la llanta. Alianza Lima empató con Comerciantes Unidos y se aleja de los líderes del Clausura. El conjunto de blanquiazul sigue su racha invicta, pero en las ciudades de altura del presente año. Empató, pero bueno, como que también no suma de a 3. Alianza Lima, con su trascendental Eric Castillo, resignó este domingo en un empate 2-2 con Comerciantes Unidos en Cutervo. El partido que bajó el telón de la segunda fecha del torneo Clausura resultó que lo mantiene invicto en la altura y también el certamen. Pero lo que hizo, amigos oyentes, fue perder el liderato, porque en este momento en la tabla de posiciones o ubicaciones se encuentra el equipo de Melgar, que está prácticamente podríamos decir, con puntaje perfecto hasta el momento. Y en el acumulado, ya prácticamente, amigos oyentes, Alianza Lima tiene 40 puntos, el Chanca CIC está cerca también de ellos con 34 puntos, el Cienciano del Cusco, que en estas 2 fechas de la Liga 1 ha perdido, no sabe de victorias, tiene 33 puntos. Le sigue Universitario con 29, Melgar con 28, esto es en la tabla de acumulados. 8:15, amigos oyentes, y nos vamos de inmediato hacia, en este caso, otro deporte, porque la peruana Luciana Segarra ganó medalla de bronce en el Mundial de Remo Sub-23. La exponente nacional en gran remontada alcanzó el 3er puesto del torneo disputado en Alemania. La peruana Luciana Segarra conquistó el día de ayer la medalla de bronce en la prueba Single Sculls, peso ligero femenino del Campeonato Mundial de Remo U23 2026, disputado en Duisburgo, Alemania, y la peruana ha protagonizado una extraordinaria remontada en los últimos 500 metros en un emocionante cierre, y también superó a la vigente campeona mundial de la categoría para asegurar el 3er lugar en un tiempo de 7 minutos con 48, ¿no? Entonces, alcanzando el podio con una diferencia de apenas de 26 centésimas. Hasta aquí las notas deportivas. Nos vamos con nuestra compañera Lisbeth Saldívar, César. En unos instantes nos vamos. De todas maneras, Hernán Zulca, tenemos también información que llega desde la Copa Perú aquí en Cotabambas. Ayer el Mina Las Bambas, Unión Minas Pamputa, estoy equivocándome. Unión Minas Pamputa en el estadio Fuerabamba venció 2-1 al Miguel Grau. Lo que también es bueno para el equipo cotabambino al sacar un resultado positivo para este cuadro cotabambino. Sin embargo, hay preocupación porque la afición, al parecer, del Unión Minas Pamputa causó algunos estragos, hay algunas tensiones, ¿no? Lamentables incidentes se marcaron pues en el duelo entre Unión Minas Pamputa y Miguel Grau en la Copa Perú. Lo que debería ser una fiesta de fútbol terminó apañando por hechos de violencia el encuentro entre Unión Minas Pamputa y el Miguel Grau por la etapa departamental de la Copa Perú. Culminó con momentos de tensión dentro y fuera del terreno de juego. Tras el pitazo final, se registraron pues incidentes entre los hinchas de Unión Minas Pamputa y también que ingresaron o se acercaron a la zona donde se encontraban los jugadores de Miguel Grau, protagonizando presuntas agresiones que generaron preocupaciones entre los presentes. Mucha calma, amigos.
Si vamos al estadio, no estamos yendo a agredir al jugador de fútbol, no es nuestro enemigo, sí es nuestro rival de turno en la cancha, pero fuera de la cancha, ya en las tribunas, no tenemos por qué estar pues peleando, generando actos de violencia. Tenemos que controlarnos. No vaya a ser que después hay algún veto o puedan sancionar a el estadio, en este caso donde se está jugando pues estos partidos de la Copa Perú. Tenemos que tener respeto, ¿no? Entonces, mucha calma. Lo bueno es que el equipo cotabambino se impuso 2-1 al Miguel Grau de Abancay. Me parece que falta el partido de vuelta, va a ser un partido bastante intenso, va a ser una pana y cuna. 8 de la mañana con 19 minutos. Vámonos a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y local en la voz de nuestra colega Lisbeth Saldívar, que seguramente ya está lista con la información. Lisbeth, vamos a ir a recibir, en este caso, las primeras planas, mi estimado Hernán Zulca. Así es, ya estamos con nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar en algún punto de nuestra provincia o nuestra región, con los diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días, César. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana, inicio de semana, y también creo que es la última semana del mes de julio. Sí, efectivamente, despedimos esta semana, el mes de julio. Buen inicio de semana, lunes. Entiendo que hoy es un día muy importante para muchos de nosotros, y también para el sector público, porque entiendo que también han autorizado, por así decir, el hecho de poder seguramente hacer turismo interno. Es un feriado recuperable en muchas de las instituciones públicas. Muy bien, vamos con los diarios, Hernán. Adelante, Liz, con los diarios. ¿Qué tenemos? Vamos con los diarios rapidito en esta mañana, lunes 27 de julio 2026, y nos dice el diario de nuestra región, el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo, para hoy lunes 27 de julio. Instituciones públicas, privadas, dieron su pase marcial por el estrado con sus respectivos distintivos. Abancay rindió homenaje a la patria con imponente desfile cívico. Organizado por la Prefectura Regional de Apurímac, inició con misa Te Deum en la Catedral de Abancay, continuaron con el paseo de la bandera, el izamiento del pabellón nacional en la Plaza Micaela Bastidas, la lectura de moción de saludo, el mensaje de la prefecta regional, y culminó con vistoso desfile cívico-policial en la avenida Arenas. De igual modo, en los titulares, el diario El Chasqui, Centro Preuniversitario UTEA, realizó examen para el ingreso directo en el proceso de admisión 2026. En Tambobamba, auto cae 500 metros en un abismo y deja 3 fallecidos y 3 heridos en Tunasmoco. En Abancaycito, Raimi fortaleció la identidad cultural y pone en valor el patrimonio de Seihuite. Asimismo, otro diario de nuestra región es el diario El Pregón. Para hoy, muchísima atención, la información que nos trae en el diario El Pregón, su portada. Toda su lista fue admitida para las elecciones rumbo al gobierno regional de Apurímac. Chaguaylla en carrera, dice así. El jurado electoral especial de Abancay admitió oficialmente la candidatura de Guido Chaguaylla Maldonado al gobierno regional de Apurímac por el partido político Progresemos, identificado con el símbolo del perrito. La resolución también declara admitida la inscripción de toda la fórmula regional integrada por la candidata a la vicegobernación, así como la lista completa de candidatos a consejeros regionales de las 7 provincias de Apurímac. Se terminaron las especulaciones que él no iba a ir. Ahora sí va. Por otro lado, parte superior de este diario, servidor de salud Abancay fallece tras permanecer 5 años en UCI. Qué pena realmente. Tanto tiempo al contraer todavía en su momento la COVID-19. ODP Abancay quedó instalada y realizó sorteo de
miembros de mesa. Asimismo, la información para hoy, 8:23, rapidito nos vamos hasta Cusco, que dice el diario El Cusco en su portada, muchísima atención, tras accidente en la ruta Jairam-Bingan, dice autoridades comprobaron que trabajan sin certificado de inspección técnica vehicular de la Policía Nacional del Perú, intervino unidades de la empresa San Antonio de Torontoy en Machu Picchu. Por otro lado, también nos trae en su portada el diario El Sol. Detienen a sujeto por acoso a 2 menores de edad. Rapidito nos vamos con el diario en circulación nacional con El Comercio. Oficialismo preside el Senado y la oposición diputados. Así está para hoy Comercio. La República, vuelven los transfugas aún sin rostro, aparecieron en elección en el Senado. Juntos por el Perú suspende a la senadora Silvana Robles. Ya inicia ahí las peleas, ¿ah? Por otro lado, la diario Gestión, Agro y Pesca iniciarían aplazamiento de pago de deudas por el fenómeno El Niño. Así está Gestión. Y también nos vamos con el diario El Correo en su circulación nacional. Fuerza Popular se queda con el Senado, mientras la oposición dirigirá a los diputados. Mesas compartidas. Miguel Torres presidirá la Cámara Alta, acompañado de Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente, Nilsa Chacón como segunda vicepresidenta y Estanislao Macha como tercer vicepresidente. 8:25, decía, un día importante. Hernán, a ver si ponemos el fondito. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. La canción. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas felices, hasta el año 100.000. ¡Qué sorpresa! ¿Qué quieren hablarte, Cecita? Vamos, Citar, en este día tan especial. Ah, ya, el volumen de... Chinchilico está un poco... Sí, también estaba cantando. Cecitar, en este día tan especial, 27 de julio, ha nacido un niño hace como 10, 15 años. Alguien muy especial y realmente te apreciamos un montón, César, te queremos un montón, todo tu equipo y también las demás áreas. Recursos Humanos se ha organizado para venir especialmente para cantarte, porque desde ayer estaban con eso de que es su cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si le cantamos? ¿No? Y han venido aquí para poder celebrarte y decirte lo mucho que te aprecian, lo mucho que te quieren, y te apreciamos un montón, amigo. Espero que este día sea muy especial. Sé que tienes trabajo hasta la noche, así que así de especial va a ser. Feliz cumpleaños, Cecitar. Pásala muy, muy bien. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí, César. Y bueno, desde acá como equipo de comunicaciones y siempre compartiendo los micrófonos, también compartiendo trabajos en campo, en site. Quiero desearte un feliz cumpleaños y bueno, estás con la segunda familia. Obviamente, seguramente te hubiese gustado estar de repente con la familia, pero estamos aquí para saludarte y decirte feliz cumpleaños, César. Te deseamos lo mejor, muchos éxitos
y confía siempre en nosotros para seguir apoyándote en lo que requieres, y igual también nosotros te tomamos como un buen amigo, un gran, en este caso líder también, que nos acompaña en el día a día en nuestras actividades. Feliz cumpleaños, César, y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, de verdad no me esperaba esto. Muchas gracias, amigos míos, compañeros. Y en realidad estoy muy emocionado de su visita, de todas ustedes también, compañeras lindas. Muchas gracias por estar acá presentes. Bueno, de verdad yo quedo muy agradecido con cada uno de ustedes, con todo el equipo por el trabajo. Son grandes personas y grandes profesionales, y yo estoy orgulloso de seguir compartiendo con ustedes y trabajar con todo este equipo tan hermoso de Minera Las Bambas, de Radio Surfuy. Es una familia bien grata, con la que sí da ganas de trabajar. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y en línea también se encuentra Guillermo, está también Liz. Sí, acá estoy. Bueno, primero las damas, como siempre. Claro, primero las damas. Cecitar, me sumo a este día tan especial, tan importante para ti, no solo para ti, sino para todos tus amigos, compañeros de trabajo, la familia, quienes te conocemos. Te apreciamos demasiado, eres un ser humano extraordinario. Y tú lo sabes, ¿no? O sea, para mí muy especial, mi hermano, mi amigo, todo realmente. Y un abrazo para ti, Cecitar, te mando desde la distancia, que pases un día, sé que con mucho trabajo, pero valora todos los minutos, todos los mensajes, todos los saludos, y sé que a la distancia igual tu familia estará llamándote, seguramente haciéndote llegar un abrazo a la distancia. Cecitar, te queremos mucho, te apreciamos mucho, Henry ya lo dijo ahí, valoramos demasiado tu amistad, y gracias por ser ese líder, ese jefe que de hecho nos guía siempre con paciencia y sobre todo con buen humor. Gracias por todo, Cecitar. Que este día sea un día extraordinario, que Dios te regale muchos años de vida para que puedas disfrutar junto a los tuyos, junto al trabajo y junto sobre todo a la familia y a los amigos. Un abrazo, Cecitar, que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, Liz. Ahora está el Damo. Adelante, Guillermito. Mi querido Cecitar, mi hermano, como decimos, mi huayqui, mi amigo, mi compañero de trabajo. Estoy contando hace 18 años, Cecitar, los primeros días de diciembre del 2008, yo te conocí en Tintaya. En realidad lo tengo bien claro cuando te conocí, y desde esa fecha me inspiraste confianza, mucha amistad, y en realidad admirable tu conducta, y por eso quiero desearte un día lleno de bendiciones, salud, alegría y muchos éxitos que tienes por delante, Cecitar. Eres un gran trabajador, tienes proactividad, tienes sabiduría, y bueno, eres un gran técnico para dirigir un equipo de trabajadores. Es un verdadero gusto compartir contigo no solo el trabajo, sino también tu amistad, que hace más gratos cada uno de nuestros días, Cecitar. Que nunca te falten motivos para sonreír, fuerza para alcanzar tus metas, y personas que valoren el gran ser humano que eres, Cecitar. Que Dios ilumine siempre tu camino, proteja a tu familia y te conceda paz, sabiduría y muchas satisfacciones. Gracias por tu amistad, Cecitar, por esa gran relación sincera que tenemos, y por ser un excelente compañero. Que tengas un día extraordinario. Desde aquí, desde la feria de San Antonio, voy a comerme un cuy a tu nombre y voy a soplar para que te llegue hasta allá. Seguramente te va a llegar, pero sin colita ya, sin colita. Así que un abrazo a la distancia, Cecitar. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Y es para mí es muy gratificante la presencia de cada una de mis compañeras, jóvenes compañeras integrándose a la familia de Las Bambas, de Surfuy, y a todos ustedes que han llamado, Liz, Guillermo, Henry,
y hay algunas llamadas que quieren entrar seguramente, y está sonando la radio, pero yo no encuentro las palabras para agradecerles a ustedes, porque me motivan, siempre me inspiran a trabajar. De cada uno de ustedes aprendo algo, sea en lo profesional, en lo personal, y yo quedo eternamente agradecido a Dios, eternamente agradecido al destino de haberme puesto personas maravillosas como ustedes en el camino. Muchas gracias, no me esperaba esta visita en la radio. De hecho, hace un rato estaba preocupado por Katy, porque no respondía al teléfono, estaba un poquito delicada. ¿Sabes qué ha pasado con Katy? No ha venido. Estaba buscándola y habían estado escondidos, entonces me han sorprendido completamente. Planificado. Está todo fríamente calculado. Muchas gracias y disculpen a nuestros oyentes por haber robado estos momentos de la radio, pero bueno, ha sido inevitable. Muchísimas gracias a toda la familia Surfui. Muchas gracias. Recibe el abrazo de todas las personas que han venido el día de hoy, porque el día de hoy hay muchas sorpresas. Por ejemplo, hay una entrega de... hay una entrega de camión. Hay desfile. Hay un desfile y seguramente vas a estar sorprendido, ¿no? En el proceso. Tenemos el saludo de alguien sumamente especial y queremos que sea totalmente sorpresa y queremos que adivines de quién es. Aquí está y vamos a escucharla. Muy buenos días, señorita, ¿cómo está usted? Buenos días con todos. Bueno, quiero felicitarle a César. Amor, feliz cumpleaños. Sabes que te queremos mucho. Y bueno, te esperamos en casa siempre. Todos animosos. Estamos acá con Zoe, con Gael. Desearte lo mejor, que Dios siempre bendiga nuestro hogar. Y ahora estamos ya pronto a conocer a nuestra bebé. Creo que Dios también te sigue bendiciendo. Mandarte un abrazo fuerte por este día, porque eres una persona especial. Y bueno, por encontrarte y acompañarme en esta vida. Gracias. Gracias, amor. Muchas gracias. De verdad los quiero mucho y bueno, ya nos encontraremos en casa para abrazarnos como siempre. Hola. Hola, hija. Oh. Infaltable. Soy. Hola, papi. Hijita, feliz cumpleaños, pa. Gracias. Te deseo lo mejor. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias, mi princesa. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, muchas gracias, hija, de verdad. Feliz cumpleaños, papi. Muchas gracias. Es cómo no emocionarse con las palabras de mi hija y de mi esposa y de mi familia. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, la familia. Y no, de verdad, bueno, a veces digo, qué roche, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias, de verdad. Me tocó en el trabajo y estoy también muy feliz de compartir con cada uno de ustedes. Hay cosas que cumplir y de verdad vamos a trabajar. Muchas gracias a todos ustedes. Henry, muchas gracias. Un abrazo enorme, Cecitar. Y bueno, a trabajar. Cosas por el cumpleaños. Gracias. Fuerte las palmas para nuestro agasajado que el día de hoy tiene una gran sorpresa ya en... Seguro hoy día no me van a hacer renegar. No te prometemos nada. Muchas gracias familia Surfu y muchas gracias a todos los amigos. Yo seguramente en el día vamos a estar compartiendo algunas cosas más y algunas experiencias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Cecitar, y bueno, cierra el programa, Hernán. Bueno, amigos, hasta aquí su programa informativo. Liz, muchas gracias. Y también ahí está nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, William Guamán también, que de repente seguro más adelante va a llamar. Claro que sí, y también nuestro gran amigo don Guillermo Recharte desde la provincia de Abancay, ahí trabajando arduamente y también saludando a nuestro cumpleañero el día de hoy. Va a botar el módulo por la ventana aquí en la cabina de Radio Surfui. Feliz cumpleaños, César, sigue pasando de lo mejor y hasta aquí su programa del informativo Huillaricui. Nos volvemos a sintonizar
próximamente, porque tenemos feriado largo, ¿ah? Vamos a estar con resaca siempre. Hasta la próxima, amigos oyentes. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui. Surfui, yapanchispa rimaininchis. Las Bambas construye el progreso que transforma vidas en nuestro Apurímac.